Bienvenidos a una nueva sesión de Discutamos México. El tema en esta ocasión será la lucha democrática que se llevó a cabo en México justamente hace 100 años. Dos personajes fundamentales marcan esa historia: el dictador, el viejo dictador Porfirio Díaz, y la estrella ascendente de Francisco I. Madero. Pero vamos, junto con los amigos historiadores que me acompañan, a analizar toda aquella época, el crepúsculo del porfiriato, los temas de cómo se manejó la vida política y electoral y republicana en general durante esas últimas décadas, y todos los antecedentes que llevaron al momento del estallido de la revolución el 20 de noviembre de 1910. Pero empecemos un poco antes. Les propongo que hablemos de lo que era la vida electoral, las elecciones, porque nunca dejó de haber elecciones durante el tiempo, los tiempos de don Porfirio. Por supuesto, Porfirio Díaz siempre respetó lo que mandaba la Constitución. Y por supuesto respetó las elecciones que se dieran en tiempo y forma. Respetó la forma. La forma siempre, no el fondo. Porfirio Díaz llegó al poder precisamente hablando de la no reelección. Entonces, lo más interesante de la primera etapa, la primera mitad, yo diría, del porfiriato, es averiguar cómo pudo sostenerse en el poder. Es curioso recordar que quien enarboló por primera ocasión el lema sufragio efectivo, no reelección, fue el propio Porfirio Díaz en uno de sus levantamientos contra Juárez. Claro, y en el plan de Tuxtepec la frase... Era esa. La frase, precisa, de que nadie se eternice en el poder y esta será la última revolución, resulta profética al cabo de 30 años. Sí. Pero entonces, tienes razón, lo interesante es preguntarnos libremente ¿por qué duró en el poder 30 y tantos años Porfirio Díaz? Yo creo que nos podríamos hacer los abogados del diablo. Por favor, porque eso hace mucho más realista y divertido el programa. El primer punto de que llega al poder con el programa de no reelección, de sufragio efectivo, y después se olvida tranquilamente del programa. La otra cosa es que tú hablaste del viejo dictador. ¿Te acuerdas que José Villegas decía que cuando empezó a estudiar el porfiriato, y lo estaba estudiando como antecedente de la revolución para entender por qué la revolución se había perdido en los años 40, había perdido su fuego revolucionario, su dimensión de justicia social, lucha democrática, en fin? Cuando empieza a estudiar, dice el dictador Porfirio Díaz. Y después de 15 años de estudios y de publicar unos 10 o más volúmenes, termina diciendo, bueno, régimen autoritario, no cabe duda. Dictadura ya no me atrevería a decirlo. Ahora fíjate, lo que hizo él primero con esta idea de nación, luego que le fue dando resultado, las distintas reformas legales para permitir la reelección, primero una vez después de que hubiera pasado un periodo, luego otra vez por única vez y luego indefinidamente. Y luego lo que hizo fue rodearse de un nuevo equipo de personas que tenían una idea también no solo políticamente nacional, sino económica, cultural, incluso filosófica, que fueron los llamados científicos. Y lo curioso de Porfirio Díaz en el contexto latinoamericano, habiendo sido un dictador, habiendo sido un general, héroe de la guerra contra la intervención francesa, contra la intervención, es que en realidad organiza un gobierno civilista. Orden, paz y progreso. En un país que había vivido décadas con guerras internas y guerras extranjeras como México, introdujo la paz. En un país en el que había desorden, inseguridad profunda en sus caminos, en sus plazas, en sus calles, introdujo el orden. Y en un país enormemente atrasado, cuando Estados Unidos tenía ya trazada
toda su red ferrocarrilera de norte a sur, de este a oeste. En 1848 México tenía el ferrocarril que iba del Zócalo a la Villa de Guadalupe. Entonces es Porfirio Díaz quien verdaderamente construye los 18,000 kilómetros de ferrocarriles y, en fin, ciudades, puertos, en fin, indudable. Tan indudable que el propio Madero en la sucesión presidencial lo reconoce. Quiero entrar a un tema que siempre ha sido importante en las consideraciones de lo que llevó, de lo que desembocó en la revolución, que es el tema obrero, el tema de Cananea y Río Blanco. Tú has estudiado, Jean, los movimientos obreros durante la revolución en un momento, y yo quiero que en esos temas abundes un poco sindicalismo y la importancia que le das, tanto simbólica como real, a esas dos famosas huelgas. Como tragedias no las podemos minimizar, pero yo creo que no debemos cometer el error de considerarlos como antecedentes de la Revolución Mexicana. Son antecedentes porque viene la Revolución Mexicana. Sí, son precedentes, más no antecedentes. Son precedentes y no la preparan. No la preparan. Aunque ya están los magonistas ahí también. Sí, pero magonistas ya están empezando a llamar a la rebelión armada. Hablan a la rebelión armada y eso, ya que es tu tema de una sociedad en armas, yo creo que es cuando debes explicarnos en qué momento una minoría, pero es una minoría que piensa, es una minoría que organiza y es una minoría que va a influir mucho sobre Madero. Entonces, ¿cómo esa minoría toma la decisión de que no hay más camino que la violencia? Yo creo que hay agravios mucho más profundos, porque fueron mucho más generalizados. Por ejemplo, el crecimiento de las haciendas a costa de los pueblos. Generalizado en el país. Y de los municipios, sí. El régimen porfirista concentra desde luego el poder en pocas manos, pero también la riqueza y la propiedad agraria. Se despoja a muchísimas comunidades agrarias, campesinas, pues en casi todo el país. Esos son agravios presentes en la sociedad. Ahora, sí creo también que las huelgas de Río Blanco y Cananea tuvieron una difusión de boca en boca, como lo tenía el propio periódico Regeneración, que circulaba más o menos profusamente en todo el país. Porfirio Díaz comprende muy bien la mecánica de la negociación con sus rivales en los estados, con los generales, con gobernadores, con políticos, en distintos momentos y hasta el final de su gobierno. Sin embargo, él no comprende, no le entra en la cabeza esto de los movimientos sociales, un movimiento obrero. Bueno, era un liberal. Que no, y lo único que ve es un liberal. Son grupos rebeldes a la autoridad, que no obedecen lo que tienen que obedecer, y pues no hay más que aplastarlos, no hay que negociar con ellos. También está el factor de la crisis financiera de 1907. Sin duda. Aunque México sigue siendo un país en ese momento de una economía, pues en todos sus aspectos bastante sólida. Quiero decir que la globalización ya existía, porque la crisis financiera del 7, que se parece muchísimo a la del año pasado, que empieza con la caída de una casa comparable a la casa Lehman, y que deciden dejarla caer